Bueno, primero una breve presentación. Bueno, mi nombre es Silvia Dócola, soy arquitecta, docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. Soy investigadora del Consejo de Investigaciones de la universidad. Y bueno, hace muchos años que uno se enfrenta por las temáticas de... Perdón, primero quería hacer una aclaración. En nuestra manera de enseñar historia, a partir de Historia 2 e Historia 3, nosotros trabajamos fundamentalmente con la noción de sujeto y trabajando distintos arquitectos, entonces el viaje cobra siempre interés. Y en este momento, porque me parece además que en estas cuestiones, además de tener la ponencia, me parece que es un momento de contar en qué anda uno, ¿no? Como para después en el café y en estas cosas poder charlar. Nosotros hemos largado una optativa que empezó en este cuatrimestre que se llama El viaje del arquitecto, en donde tratamos de desnaturalizar estas prácticas cotidianas, pero que va sin viajar, solo hicimos un recorrido en colectivo en la propia ciudad, pero un poco la atención tiene que ver con esto, y es por esto de ejercitar la mirada y el cambio que se da del autor al sujeto desde Brunelleschi a hoy. Y por otro lado, largamos también este año un proyecto de investigación nuevo que tiene que ver con el Traspasando Fronteras, el viaje del arquitecto desde la Facultad de Arquitectura hacia otros destinos, o sea, es desde el punto de partida del 60 al 2010. Lo que yo hoy traje acá fue otra cuestión que tiene que ver con mi tesis, que es una tesis de fin de carrera, de casi fin de carrera, no vamos a decir fin, pero de casi fin de carrera, por lo tanto tiene que ver con un montón, además de cuestiones que he ido trabajando a lo largo de mi vida, ¿no? De mi vida académica, en donde fundamentalmente me he trabajado siglo XIX en términos del proyecto de investigación, trabajando en algunos casos con el equipo de investigación la conformación de la provincia de Santa Fe, y en mi caso particular he trabajado desde mediados del siglo XIX hasta finales la formación y la construcción de Rosario y su región. Mi tesis tiene que ver con el proyecto de la Confederación Argentina. En el periodo que ustedes verán ahí, el título Imágenes de y para proyectar la capital y el puerto, instantáneas de Paraná y Rosario en las descripciones de viajeros en la Confederación Argentina, tiene una trampa. No me confundí en la fecha, 1866, sino que esa fecha tiene que ver con una fecha provisional, pero que tiene que ver con lo que yo considero que si bien el proyecto de la Confederación Argentina como macroproyecto político fracasa en el 61, en el 66, entre el 63 y el 66, lo que hace es consolidarse. Y desde el punto de vista de las imágenes y fundamentalmente de Rosario, es el momento en que se empiezan a producir las imágenes que tienen que ver con esta construcción de Rosario como puerto y Rosario como metrópoli. En ese sentido, para mí, la Confederación Argentina es un proyecto político y económico de consenso, en los cuales yo trabajo 3 escalas articuladas dialécticamente para dar forma a un país, que en el decir de algunos contemporáneos ha perdido la cabeza. Como todos sabemos, este breve ensayo de construir una nación tiene el problema de la tensión permanente de la provincia que se convierte en ciudad-estado de Buenos Aires, la cual no renuncia a la Confederación, así como la Confederación tampoco renuncia a la provincia perdida, pero aparece un doble problema, porque la cabeza que se ha constituido desde antes, pero fundamentalmente a partir del libre cambio y la construcción del virreinato, o sea, la pérdida de Buenos Aires como ciudad-estado, como provincia, arma este problema. Entonces hay un momento que dice, ¿cómo sostener este cuerpo robusto de la nación cuando la cabeza se ha ido? Entonces, lo que yo trabajo durante la tesis es esta cuestión de los diferentes proyectos dentro de este macroproyecto, frente, contra, ante, en la Confederación Argentina. Y este problema de la cabeza se desdobla en 2 cuestiones. Por un lado está el problema de la capital, que se resuelve de una manera
bastante particular porque se establece, como lo ha trabajado Claudia Smith, con un problema de itinerancia, o sea, no se la fija, porque en este sentido no se renuncia a esta presencia, pero la otra cuestión es definir si va a existir un puerto que reemplace o diversos puertos en las dilatadas costas fluviales, fundamentalmente del sistema del Plata. Y ahí, en lo que atiende a esta cuestión en particular que hoy nos encuentra acá, nosotros nos encontramos en la Confederación Argentina, como decían en la exposición anterior, ¿sí? Esta cuestión de dos ciudades que se han venido concentrando, sobre todo a partir desde 1820 Buenos Aires fundamentalmente, pero también Montevideo a través de la Guerra Grande y los exilios fundamentalmente y las inmigraciones, entre Montevideo y Buenos Aires, donde se concentra de algún modo la élite intelectual. Entonces el problema de la Confederación, además de perder la cabeza, no tiene un cuerpo de técnicos y no tiene un cuerpo de saberes que puede dar forma a ese territorio. Para construir un país es necesario construir para construir una nación es necesario construir un territorio, o sea, definir sus límites variados, enfrentados a un doble problema que tiene que ver con la construcción de los límites entre los estados que se están conformando, la construcción de los límites de la frontera sur y de la frontera norte, con lo llamado por ellos el problema indio, y los problemas de construcción de las ciudades, de las provincias como estados independientes dentro de un estado de base federativa. En ese sentido, ninguna de estas entidades se encuentran definidas aún y lo que nos vamos a encontrar es este problema de con quiénes le vamos a dar forma a este territorio. Y ahí nos aparecen todas estas 4 al menos definiciones del viajero, el residente, el exiliado y el inmigrante, en los cuales no siempre son sujetos que no sean el mismo y que cambian permanentemente su relación. Entonces, como uno de los problemas teóricos es esta cuestión de si cambia o no su mirada, su aparataje conceptual, su manera de definir, en tanto se convierte en residente o en tanto se convierte en inmigrante o vuelve a su condición de viajero. Entonces, bueno, una de las cuestiones teóricas tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Y la otra cuestión, tiene que ver con el grado de participación en el proyecto, porque en una mirada inicial, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos la provincia de Santa Fe y trabajamos de Musí o Barmeister o Page, lo trabajamos como viajeros, como gente que venía desde otros lados y terminaba volviendo en esta concepción de viajero, el que tiene siempre, como buscando la definición, al menos en 1850 y pico, es la definición de la Real Academia Española, aquel que tiene en vista el regreso, o sea, aquel que sale de un lugar, pero entonces no importa lo largo del viaje, no importa lo largo de la travesía, sino el sentido de la vuelta, ¿no? Y bueno, lo que nos encontramos es que esta gente, Dugratí, Barmeister, de Musí, se encuentran implicados en los proyectos, por lo tanto, en muchos casos cambian radicalmente su posición, pero muchas veces su registro posterior entra en crisis con esa misma participación. En ese sentido, lo que nosotros trabajamos, un poco esta presentación es más de esta índole, ¿no? que de casos concretos, en esta doble articulación. Qué fuerte que me salió el rojo, ¿no? Los mapas como imágenes, también, un poco siguiendo a los trabajos que se han realizado en ese sentido con Carla Lois, con Malena, con Graciela Fabeluc, etcétera, Teresa Seifel, articulando en esta doble relación, ¿no? Los mapas como imágenes de los viajeros que necesitan también visualizar estos territorios que no tienen mapa, y los textos, litografías y en algunos casos, ya al fin de este periodo, del 66, las fotografías. Y sobre cada productor nos planteamos algunos interrogantes: que mira, que dibuja, que omite, acá fundamentalmente trabajando las ideas de vacío de Werner Burger,
en el sentido de qué no aparece fotografiado, qué no aparece mirado, qué cosa no se le presta atención. Por otro lado, lo que pone en valor, qué rol le otorga a la ciudad, qué espacios urbanos o arquitecturas dibuja o referencia, con qué sentido lo hace, sobre qué soporte lo produce, para lograr qué objetivo y fundamentalmente desde qué matriz disciplinar o desde qué saberes, ¿no? Esto llamado por algunos autores como la mochila del viajero. En ese sentido, una de las primeras cosas que yo quiero decir es que voy a tomar a Bürgermeister nada más como un ejemplo pequeño para traer acá. Bürgermeister es un alemán que decide venir, prusiano en realidad, que decide venir a estas tierras y contra el consejo del propio Humboldt viene para estas tierras del Plata y hace una serie de viajes, pero en el medio se radica en Paraná. Una de las cosas que me parecen claves es que en este primer periodo Paraná se convierte en la capital del Estado de la Confederación. La definición de la Constitución, la provisoria, dice que va a ser el lugar donde vive el presidente. Pero bueno, Urquiza no vive en Paraná, por eso federaliza la provincia completa. Pero luego Derqui también se va a quedar en Paraná. Nosotros nos encontramos con otro problema, que es que cuando Buenos Aires gana la batalla política, el archivo completo de la Confederación se desarma. Entonces hay parte en Cancillería, porque al considerarlo un Estado extranjero hay parte que está en el archivo de Cancillería, pero la mayor parte del archivo de la Confederación no está. Entonces es bastante complejo poder, más allá de un par de diarios, de 3 o 4 diarios que se pueden trabajar de Paraná o de Rosario en estas tensiones, y de esta cuestión de los libros de viajeros que de alguna manera dan cuenta de esta cuestión. Hablábamos de los planos, decíamos que no había un plano que definiera el territorio, pero tampoco nos encontramos con planos de ciudades. Lavergue, en el momento que construye el informe sobre el ferrocarril de Rosario a Mendoza, dice que no encuentra un plano de Rosario para poder dibujar por dónde va a entrar el tren, y esto pasa en la mayoría de las ciudades. O sea, esta cuestión de estas pequeñas aldeas, como veíamos un rato antes, donde el plano parece innecesario. Y esto nos plantea este problema. Ahora, en esta tensión, yo me encuentro que sobre Paraná tengo un montón de imágenes, en el mismo Bürgermeister 4. Las imágenes, Bürgermeister después de radicarse 2 años en Paraná, tener una quinta y decidir quedarse en la Confederación, es un poquito errático, decide emprender el regreso, vuelve a lo que hoy es Alemania, publica 2 tomos sin sus imágenes. Las imágenes estas no son de él, son de Goering, que es el abuelo del Goering famoso, pero aparecen publicadas mucho después, cuando él vuelve a la Argentina, se instala en Buenos Aires y publica sus vistas pintorescas. Estas vistas pintorescas, que tienen una mezcla de algunas sin autor, otras de él y otras de Goering, tienen algunas posteriores, pero la mayoría están fechadas. De Paraná decide mostrar 3 imágenes. Una es esta, una iglesia en construcción. La otra, es un fragmento, es una vista lejana de Paraná, allá en el fondo, en donde lo que aparece es fundamentalmente una silueta, con la marca de la formación disciplinar de las siluetas de ciudad, no de los panoramas. Y una que es muy importante en este cambio de la posición, que es su propia casa. Y en ese sentido es donde en este pequeño momento él cambia esta condición y pasa a esta implicación en el proyecto como residente. La siguiente, que es una de las que más ha trascendido, es la construcción de uno de los edificios, que es la sede de la gobernación,
en Paraná, la sede de gobierno, perdón, de Paraná, la sede del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, en el relato con el cual se cruza, una aclaración que quería hacer es que él construye el relato a la vuelta, pero lo construye con una lógica de diario, en donde ni siquiera corrige los errores que él mismo percibe en su vuelta a los lugares, o sea, que elige el estilo narrativo del diario de viajes, aún cuando haya comprobado científicamente, por su propio saber, que lo que ha dicho está puesto en crisis. Entonces, de alguna manera, su implicancia en el proyecto hace que este edificio, que no tiene una hechura hecho por Danuccio, un tipo de uno que llega al país por Montevideo, no es Danuccio, es Danuccio finalmente, y es un tipo que realmente de las reglas del arte poco conoce, pero en su relato, en su escrito, en su descripción, Bürgermeister lo define casi como un maestro. En ese sentido, de poder, participando del proyecto, consolidar esta imagen de capital, ¿no? Que a la vez es su propio lugar y la capital del Estado. Paraná está en una colina, estas fotos son posteriores, y está en el propio momento de la Confederación. No hay plano, este es un plano bastante posterior, no es un plano del 56 como está publicado. Y en el propio momento de la Confederación se construye esa diagonal, que es la que vincula la bajada del Paraná con la plaza, ¿no? Esa diagonal. Pero sobre esto nada se dice. ¿Por qué? Porque lo que importa en esta descripción no es una vista lejana, no es una vista desde el río, como podemos tener en los innumerables libros de viajeros de Buenos Aires, desde el siglo XVII, ¿no? XVIII fundamentalmente, de Buenos Aires, de Montevideo, de Río o de cualquiera de las ciudades de la costa del Pacífico, sino que lo que importa es esta condición del centro cívico y por otra parte esta condición de la propia implicancia y de las instituciones que están construyendo. Esta manera de mostrar la iglesia en construcción me parece que adelanta esa definición. Por otro lado, sobre Rosario tenemos muy pocas imágenes. Tenemos esta imagen de la década de 1840, en donde tenemos las cuestiones que van a referirse permanentemente en los textos de Palier, de Bürgermeister mismo, de la mayoría de los que pasan en este arco de tiempo, ¿no? Esta idea de una pequeña playa, de una bajada, la única, de una alta barranca, y de aquí sí un perfil en donde emergen estas cuestiones que empiezan a marcarla, ¿no? Como las torres, los miradores, etc. Pero decíamos, Bürgermeister define, el segundo es la parte de Santa Fe, el de la derecha, que dibuja Bürgermeister, como verán, dibuja una bota bastante diferente a la que luego fue la que se definió, en esto que hablábamos de los límites. Pero Bürgermeister no le dedica ninguna mención en el libro, no define, no hace ninguna litografía, así lo hace de Mendoza muchísimas, de Córdoba también, como vimos las de Paraná, pero Rosario no merece ser dibujada. No merece ser dibujada, es incómoda, barrosa, pero pasa una cosa particular, que es, unos meses antes se había instalado el proyecto de construir el ferrocarril de Rosario a Córdoba. Este es el plano de Campbell. Él de alguna manera traslada estas imágenes del plano de Campbell, inventando una provincia, pero marcando a Rosario como el centro de una serie de comunicaciones, que ahora no lo voy a desarrollar. Entonces, de alguna manera, esta definición en el mapa lo que hace es instalarla como un nudo de transporte. Un punto en donde lo que importan son los flujos. No importa el valor de la representación, no importa el detenerse en esto, pero sí esta cuestión del ser un puro flujo.
Page construye unas cartas náuticas, hace un recorrido por hasta Asunción en 1855 y vuelve en el 58-59. Las cartas, estas son las cartas náuticas, y con posterioridad hacen un libro donde lo relatan en el 59. Y en ese sentido, Rosario aparece con este trazado, un trazado que jamás tuvo. Pero no importa, porque para Page en las cartas náuticas lo que importan son los puntos de anclajes en las dilatadas costas fluviales. Lo que importan son las ensenadas, esta cuestión del para qué de esta imagen, ¿no? Esta no es Rosario, la de abajo, pero es un poquito al norte. Esta es la figura que puede tener la barranca con un poco menos de árboles en el momento en que estaba. Sí, esto es un plano que jamás lo único que hay es una fotito así en nuestra facultad y dice ser un redibujo de un plano del 56. ¿Sí? Esta sí es la trama de Rosario, que en realidad, a diferencia del resto de las ciudades argentinas, tanto ella como Paraná no se fundan, no tienen una fundación formal. Las dos son bajadas. Esta es la bajada en un recodo en el camino, en un área durante el siglo XVIII lejos de los puntos de control de la corona española, lejos de Buenos Aires y de Santa Fe, que es Puerto Preciso. Paraná en realidad es la bajada de Santa Fe, porque Santa Fe, el canal discurre, el canal profundo del Paraná, discurre pegada a la costa de la hoy provincia de Santa Fe hasta la altura de Diamante, donde gira y pasa a estar del lado de la provincia de Entre Ríos, y también las barrancas se desplazan en este movimiento de fallas. Y esta es una cuestión que me parecía interesante para tener en cuenta, porque son estas cuestiones, son dos aldeas, son dos ciudades en fundación, y Rosario es esto, es un recodo en el camino. Es una aldea que se conforma a partir de estos caminos que se van armando como una mano y que se va recostando en este ser puerto. La batalla por cuál va a ser el puerto la termina ganando Rosario. Las tres posibilidades que habían era Puerto Las Piedras, cercana al confín de la Confederación, cercana a San Nicolás y Villa Constitución, como freno a esta cuestión del avance de Buenos Aires, o Santa Fe, con muchas dificultades para el ingreso. La que termina ganando la batalla es esta. El primer plano de Rosario oficial es el de Grondona, que había hecho un plano de Buenos Aires un año antes. Los hermanos Grondona también entran por Montevideo. Nicolás, que es el autor de forman luego la oficina geográfica. Nicolás vuelve a Europa, vuelve como 7 años a Europa, después vuelve, ocupa el cargo de ingeniero municipal durante 7 años, en un tiempo en donde la política cambiaba permanentemente de los sujetos, o sea, él logra estabilizarse, y que es este primer plano, es el plano que define finalmente este sentido de la confederación, porque por un lado tenemos las millas, los destinos a los distintos puertos, por otro lado tenemos el puerto, las mensajerías, el mercado, la jefatura política y el teatro. Los sentidos que van a ser en esta ciudad posible. Y yo decía que no tenía nada más que este plano. Ahora, cuando nosotros, un poco mi hipótesis es esta cuestión, ¿no? Que para elegir la capital y el puerto, definen estas dos estructuras, estas dos aldeas que no pueden competir y no generan competencia con el resto de las ciudades. Paraná efímera como capital, y Rosario termina ganando esta batalla por ser el puerto. Y lo que me interesaba, lo que voy a mostrar ahora son una de las cuestiones por qué me parece que 1866 es fundante, y es porque empieza a aparecer un álbum de vistas de Rosario, y aparecen muchas vistas más que son del 68, en donde la cuestión se multiplica. El fotógrafo es Alfeld, que también viene de lo que hoy conocemos como Alemania. Se instala un tiempo en Rosario,
viene armado de la cuestión nueva de la fotografía, después se va a Catamarca, o sea que esta cuestión del viajero viene instalada, y empieza a aparecer esto, ¿no? Estas son, hay 2 álbumes, uno de los álbumes reproduce, solo existía el de Benito Panucci acá en Buenos Aires de un año antes. Es muy fuerte pensar que en el 1866, en esta pequeña aldea, un recién llegado se dedique a fotografiar esta ciudad, la compendie como álbum, pero al mismo tiempo se vendan como vistas y se vendan para que circulen en el mundo. Y en este sentido, lo que define Alfred a través de sus vistas, estas son la serie de fotos que saca, publicando aquel mapa, sin solo el mapa, el plano, sin toda la gráfica que lo rodea, pero esto es lo único de fotografía, definiendo de alguna manera una ciudad que está articulada a través de estos centros y articulados por la bajada, la calle Puerto que vincula con el mercado y la plaza institucional. Pero llega a tal punto esta cuestión que compone fotografías que son imposibles. En la de abajo se ve más claro por el color, ¿no? No es posible sacar esa fotografía con la técnica disponible, pero sí recomponerla en esta cuestión. Y lo que hace es de alguna manera mostrar esta imagen metropolitana. Estamos pensando en 1866, ¿no? Pero esta imagen de que todo está ocupado, trasladando de alguna manera estas imágenes urbanas al conjunto del mapa, del plano, en el cual recién como 20 años después llegó a consolidarse. Y lo que hace allí cuando hay vacíos urbanos, como en la de la izquierda, la de abajo de la izquierda, es encerrarla para poder omitir el gran vacío que tiene a los costados. Entonces empieza a construir esta imagen para de alguna manera propagandizar estas imágenes. En tensión con esto, Hutchinson viene a estas tierras. Estoy medio excedida, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, ya estoy terminando. Viene Hutchinson, que en realidad viene a buscar algodón silvestre. En la India está el conflicto, no pueden recabarlo. En la guerra de la secesión hace que las algodoneras de Estados Unidos, el cultivo del algodón no pueda, entonces viene bancado por las tejedurías de Manchester, bajo un presupuesto, en esto de cómo viene el viajero, ¿no? Bajo un presupuesto que es: el sur es pegar al norte. Si en el norte tenemos el Mississippi y hay negros y hay algodón, si encontramos algodón silvestre en el Chaco, tenemos indios y tenemos el Paraná. Entonces esta imagen de alguna manera juega en esta búsqueda del algodón silvestre para ver si podemos reproducir este mundo, que es una imagen bastante conocida. Y él solo dibuja 3 imágenes. Esta del río, esta en donde contrasta la ciudad de los ranchos, contrastando con la ciudad, ¿no? A través de esta diagonal y esta puesta en juego de dos ciudades, ya no la baja y la alta, como de alguna manera aparecían los recursos discursivos de Palier o de Barmeister. Y finalmente la Plaza de las Carretas, ¿no? La Plaza de las Carretas, que no es nada más que unas carretas apiladas, que es el punto a donde van a llegar las carretas de todo el país que han decidido tener en Rosario al puerto de las provincias, que a pesar de haberse roto, lo que decía al principio, el proyecto confederado, siguen utilizando el puerto. Bueno, y en ese sentido, alguna de las cuestiones como esta, que es el plano de Campbell que antes nombraba, van a tener que ver con esta cuestión. El de arriba es un plano de Wilken ya sobre las colonias agrícolas del 72, en donde estas tensiones, yo decía al principio que en la tesis trabajo estas miradas articuladas al mismo tiempo con 3 escalas: la macro, la arquitectónica, la territorial y la urbana o la intermedia. Pero lo que aparece en general es el salto de alguna de estas, es la ausencia de ciudad. Y de alguna manera esto, ¿no? El ferrocarril penetrando, pero al mismo tiempo solo el puerto y la estación en el medio
de la inexistencia de ciudad, ¿no? Y bueno, como final, Rosario recién tuvo su vista desde Abuelo de Pájaro en el 76, por medio de la litografía, en donde en algún momento testeé con los diarios del 75, y parecerse más a la ciudad real que aquellas vistas que construía el otro inmigrante, tratando de venderlas en el mundo. Bueno.